Entonces vamos a continuar. Vamos a empezar con el espacio suprayoideo, donde la aponeurosis faríngea pues tenemos al músculo constrictor de la faringe, ¿no? Que está íntimamente ligado con el plano mucoso y va a formar la aponeurosis faringo-basilar. Entonces vamos a tener en la porción superior un orificio que es el hiato que corresponde al orificio de la trompa de Eustaquio o faringotimpánica, ¿no? Vamos a tener también lateralmente al músculo elevador del pelo del paladar y a la arteria palatina ascendente en el espacio parafaringio. Luego tenemos el espacio parafaringio, donde la expansión de una infección cuenta con una vía común casi a todos los accesos, a todos los espacios y compartimientos cervicales, ¿no? Ya que aquí vamos a tener en las proximidades al espacio periamigdalino. Lateralmente vamos a tener el espacio masticador y en forma posterior vamos a tener al espacio parotidio y también vamos a tener al espacio retrofaringio y medialmente vamos a tener al espacio submandibular. Entonces vamos a tener un espacio visceral, ¿no? Por delante del cuello, infrayoideo, que está limitado en la parte superior por el hueso yoides, ¿no? Y por debajo de él vamos a tener al mediastino superior, así como al espacio retrofaringio y prevertebral, lateralmente al espacio parafaringio, a la vaina carotidia, ¿no? Y a todos estos espacios se puede extender la infección. Entonces, el espacio carotidio, ¿no? Con elementos de la vaina carotidia, los pares craneales 9, 10 y 11, y 12, y la cadena simpática cervical. En el espacio retrofaringio, que como habíamos mencionado va desde la base del cráneo en sentido cefálico, vamos a tener la aponeurosis cervical profunda, ¿no? Y va a llegar este espacio hasta la tráquea, aproximadamente en T4, ¿no? Y vamos a tener ganglios linfáticos y tejido conectivo en este espacio. El espacio prevertebral va a estar formado por la fascia cervical profunda, que al fijarse a las apófisis transversas va a formar un compartimiento anterior, que es el espacio prevertebral, y el paravertebral. Y contiene, este es el espacio paravertebral, que va a contener tejido conjuntivo, que lo limita, ¿no? En su extensión y que va a evidentemente diseminar cualquier proceso infeccioso por toda esta zona, ¿no? Sobre todo cuando hay heridas penetrantes, ¿no? Por agresiones. Y el espacio peligroso, que es este de aquí, que está entre la división de la capa cervical profunda y se extiende evidentemente desde la base del cráneo hasta el diafragma, ¿no? Entonces, un proceso infeccioso puede darnos una mediastinitis, ¿no? Pues clínicamente vamos a tener fiebre, eritema, edema de cara y o cuello con dolor cervical. Muchas veces vamos a encontrar linfadenopatías, malestar y dolor faríngeo, disfagia y orinofagia, trismus, ¿no? Porque esa presión e infección
va a limitar el movimiento de los músculos masticatorios, ¿no? Y también va a comprometer a la rama motora del nervio trigémino. Podemos tener disfonía o afonía, generalmente como hallazgos tardíos en las infecciones, ¿no? Por complicaciones del nervio vago, paresia unilateral de la lengua con afección del hipogloso, estridor-disnea por presión local o extensión de la infección hacia el mediastino, descarga oral purulenta, ¿no? En algunos casos, y el tiempo de evolución puede ser aproximadamente de 9 más menos 5 días. Entonces, en el laboratorio vamos a encontrar un hemograma que generalmente nos va a dar una leucocitosis con neutrofilia, una bioquímica sanguínea, por ejemplo, en el caso de un paciente con diabetes mellitus, evidentemente alterada, ¿no? Velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva elevadas, electrolitos, ¿no? Y van a estar alterados. Y obviamente vamos a tener que solicitar un perfil prequirúrgico para poder realizar la evacuación del mismo. Entonces, generalmente podemos hacer una aspiración con aguja fina, ¿no? Diferenciando si se trata de un absceso o de un flemón, enviar a cultivo, ¿no? Para aerobios y anaerobios, intentando cubrir la situación, ¿no? Entonces, si solicitamos una placa lateral cervical, lo que vamos a ver es un nivel aire líquido de un absceso retrovisceral, ¿no? Entonces podemos hacer aquello o actualmente podemos solicitar una tomografía que nos va a delimitar más exactamente estos espacios, ¿no? Entonces es la prueba de elección, ya que nos va a establecer la localización, los límites y las relaciones anatómicas de la infección. Generalmente nos va a dar una zona hipodensa con reforzamiento periférico, ¿no? Tiene una sensibilidad del 95%, ¿no? Y vamos a tener que definir si es una colección o si es un flemón nosotros. Ecográficamente nos va a dar la diferencia de una celulitis o de un absceso. Y bueno, la resonancia magnética va a tener mejor definición de tejidos blandos, va a evitar la radiación en el paciente, pero el problema es el costo, ¿no? La accesibilidad al examen. Y bueno, la arteriografía es de acuerdo a la disposición institucional y la sospecha diagnóstica que decida por esta infección. Entonces, normalmente vamos a solicitar cortes que nos permitan visualizar los niveles, ¿no? Para ver si estamos a nivel cricoideo, cérvico-torácico. Vamos a ver los cortes. Se pueden ver cortes submentonianos, submandibulares, cortes a nivel de hioides, cortes faringolaringios, tiroaritenoideos o tirocricoideos. Entonces vamos a tener tres zonas para nuestros cortes, ¿no? Una zona maxilofacial, que es la zona 3, una tomografía cervical, que es la zona 2, y una tomografía cervicotorácica, que es la zona 1. Pues normalmente vamos a ver un aumento y pérdida de la relación cuello-cara. Entonces vamos a proceder a hacer la aspiración con una agujita fina, ¿no? Y luego vamos a proceder a hacer una incisión para hacer el drenaje, ¿no? Y vamos a colocar evidentemente un dren laminar, ¿no? Más una cobertura antibiótica y evidentemente si es necesario se tiene que hacer una traqueostomía porque ya habíamos dicho que estos procesos infecciosos pueden expandirse y comprimir la tráquea y hacer que el paciente deje de respirar, ¿no? Entonces, generalmente los abscesos prevertebrales van al a la zona peligrosa y esta puede ir hacia la zona retrofaringia o los abscesos paralaterofaringios pueden acceder al espacio retrofaringio y de ahí acceder al espacio peligroso. Entonces, de ahí la complicación es la diseminación hacia el mediastino posterior.
¿no? Y si evidentemente vamos a tener un cuerpo extraño, si es pretraquial, generalmente nos va a dar complicaciones a nivel de mediastino anterior. Ahora, quienes generalmente comprometen el espacio prevertebral son la tuberculosis y los traumas. En un absceso para el heterofaringio, ya que hemos ubicado los puntos, vamos a tener en consideración, ¿no? Que, perdón. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Está claro, doctorita. Entonces, para los abscesos que van a comprometer al espacio paralaterofaringio, vamos a tener las mastoiditis, las petrocitis, ¿no? Que pueden diseminar este espacio, también una sinusitis complicada, las faringitis. Generalmente, estas faringitis pueden hacernos también un absceso periamigdalino y las amigdalitis que siempre van a ser inicialmente un periamigdalino y de ese periamigdalino se va a irradiar hacia el paralaterofaringio. Las parotiditis generalmente van a ir hacia el paralaterofaringe y las infecciones dentarias, así como los tumores o traumas, van a ir al espacio masticatorio y de ahí al espacio paralaterofaringio. Entonces, en el absceso periamigdalino, lo que vamos a observar, ¿no? Y lo que ustedes pueden encontrar, que normalmente vamos a tener que la infección de la amígdala palatina se va a diseminar hacia la cápsula periamigdalar. Y de ahí, bueno, nos va a decolar los espacios y nos va a comprometer con un absceso profundo del cuello. Entonces, clínicamente habíamos dicho, vamos a tener trismus, odinodisfagia, el paciente va a empezar a tener tialismo, o sea, no va a poder pasar su saliva, y no va a poder articular las palabras y va a tener una voz en papa caliente y un aumento de la temperatura corporal, ¿no? En el examen físico que vamos a ver que la úvula no está central, sino está desplazada hacia el lado contralateral. Vamos a ver una asimetría palatina, un desplazamiento medial de la amígdala, un abombamiento del paladar blando y en este caso nosotros tenemos que hacer como tratamiento es el drenaje intraoral, ¿no? Ya sea que hagamos una aspiración o por incisión en la mitad superior del pilar de la amígdala, vamos a realizar aquello. Generalmente se indica hacer una amigdalectomía en 4 o 12 semanas tras la resolución de la infección, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Evidentemente tenemos la cavidad oral, el desplazamiento de la úvula, el abombamiento del paladar, ¿no? La colección de depósitos. Para confirmar si se trata de un flemón o un absceso, lo que vamos a hacer es una punción diagnóstica. Hacemos la punción en la porción más abombada y aspiramos, ¿no? Aspiramos y si evidentemente obtenemos el líquido purulento, bueno, tratamos de aspirar lo más que se puede y luego procedemos a la incisión, ¿no? Generalmente en la zona más abombada, si contamos con un aspirador, a través de la incisión hacemos la aspiración y dejamos abierto, ¿no? Con los movimientos de la boca, de la masticación, entonces eso también nos va a ayudar al drenaje. Y procedemos a la cobertura antibiótica endovenosa de preferencia, ¿no? Y esa cobertura tiene que ser por 7 días. Podemos utilizar ceftriaxona y clindamicina o ceftriaxona y ciprofloxacina, tratando de cubrir gran positivos y gran negativos durante 7 días, dar un protector gástrico siempre al paciente, ¿no? Y bueno, al inicio vamos a indicar una dieta licuada que progresivamente ya va a pasar a blanda y luego a corriente.
Luego tenemos el trauma cervical, que evidentemente normalmente vamos a tener un movimiento hacia atrás y luego hacia adelante, ¿no? Con el impacto y eso nos va a producir traumas a nivel del cuello. También podemos tener traumas por armas de fuego, que lamentablemente van a tener pues un recorrido y una expansión de la misma, ¿no? Y ahí se puede lesionar la laringe, dándonos diferentes tipos de fracturas a nivel del cartílago tiroides, ¿no? Que comprometan obviamente la anatomía de la zona. Aunque se podría hacer también una fijación con mini placas actualmente, ¿no? Entonces, en el trauma cervical lo que tenemos que tener en cuenta es la historia clínica, el examen físico, siempre seguir el ABC de, de un trauma, ¿no? Una radiografía de cráneo, radiografía cervical y determinar si hay un shock hipovolémico con retracción o obstrucción de la vía aérea, ¿no? Lo que va a hacer que tengamos que hacer una exploración cervical inmediata. Si es sintomático, hay que ver, ¿no? Si está en la zona 1, en la zona 2 o en la zona 3, ¿no? Para proceder a una radiografía, a un tratamiento de radiología intervencionista. O si es asintomático, evidentemente vamos a definir si hacemos una esofagoscopía o una laringoscopía o una angiografía. Y bueno, como han podido apreciar a lo largo de este tiempo que hemos estado juntos, el campo de acción de la otorrinolaringología es bastante amplio, ¿no? Pero siempre tenemos que tener en cuenta el respeto a los principios rectores de la ética médica, ¿no? Tanto con los pacientes como con nuestros colegas. Tenemos que dar énfasis a las medidas de medicina preventiva, ¿no? A la familia, al paciente, ¿no? Y a la sociedad, si es que vamos a estar en un grupo que lidere aquello, y tenemos que tratar de implementar programas pro salud de la población. O sea, tenemos que diferenciarnos de los que han estado hasta el momento a cargo de nuestro sistema de salud, ¿no? Que creo que el objetivo es mejorar para el bien de la población.